Llegué a casa del trabajo y vi a mi marido colgando a nuestro bebé sobre el balcón gritando, «Haz lo que digo o lo suelto». Me quedé mirando a nuestro hijo Rowan, de 8 meses, sostenido por el tobillo sobre la barandilla. Él gritaba y lloraba, poniéndose azul mientras la sangre se le subía a la cabeza. Dejé caer mi bolso y grité, «Silas, ¿qué estás haciendo?». Corrí hacia el balcón, pero Silas se echó hacia atrás. Lo sostuvo aún más sobre el borde. «No te acerques más o lo suelto ahora mismo», gritó Silas. Me detuve y levanté las manos. «Por favor, lo que quieras, solo mételo dentro». La cara de Silas estaba fría. Sus ojos parecían vacíos, como si ya no fuera la misma persona. «Llama a mi hermano ahora mismo». «¿Qué? ¿Por qué?» «Llámalo». Silas sacudió un poco a Rowan. De acuerdo, de acuerdo. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener mi teléfono. ¿Por qué quieres que llame a Knox? Silas me miró fijamente. Sé que te has estado acostando con él. Llámalo. Dile que venga aquí ahora mismo. Se me cayó el estómago. No lo estoy haciendo. Silas, es tu hermano. Nunca haría eso. Llámalo ahora o suelto a Rowan. Llamé a Knox. Hola, ¿qué pasa? Necesitas venir a nuestro apartamento ahora mismo. Mi voz temblaba. Es una emergencia. Por favor. Date prisa. 15 minutos se sintieron como 15 horas. Silas estuvo de pie en el balcón, sosteniendo a Rowan sobre el borde todo el tiempo. Rowan gritaba tan fuerte que apenas podía respirar. Knox irrumpió por la puerta. ¿Qué está pasando? Vio a Silas en el balcón con Rowan. Su cara se puso blanca. Silas, ¿qué estás haciendo? Es tu hijo. Ustedes dos se han estado acostando juntos, admítanlo. La boca de Knox se abrió. ¿Qué? No, eso es una locura. No me mientas, gritó Silas. No estamos mintiendo. Estaba sollozando. Pruébenlo. Muéstrenme sus mensajes de texto. Ambos. Ambos sacamos nuestros teléfonos. Le mostramos todo. Nuestros mensajes de texto eran cosas normales. Silas miró los mensajes. Luego nos miró de nuevo. Los borraron. Muéstrenme sus extractos bancarios. Knox abrió su aplicación bancaria. Mira, sin cargos de hotel, nada sospechoso. Silas seguía sacudiendo la cabeza. Están mintiendo. Sé que lo están. La abrazaste demasiado tiempo en Navidad. Le sonreíste en mi fiesta de cumpleaños. La llevaste a casa del trabajo. Knox parecía desesperado. Eso es porque soy tu hermano. Pero Silas no escuchaba. No importaba lo que dijéramos. Él seguía diciendo que estábamos mintiendo. Entonces su voz se volvió tranquila. Serena. Bien, como ambos me están mintiendo en la cara, me van a pagar. ¿Qué? No podía respirar. Transfiéranme todo su dinero. Ambos. Cada cuenta ahora mismo. O lo suelto. Silas, por favor. Ahora. Knox y yo agarramos nuestros teléfonos. Estábamos llorando y temblando, pero lo hicimos. Lo vacié todo. $53,000 desaparecidos. Knox transfirió todo lo que tenía para vender. Entonces nos miró. Gracias. Y luego soltó a Rowan. Simplemente abrió la mano y dejó caer a mi bebé desde el balcón del tercer piso. Mi grito ni siquiera sonó humano. Fue como si algo se desgarrara de mi pecho. Silas corrió adentro. Empujó a Knox con fuerza contra la pared. Me empujó al suelo. Luego salió corriendo por la puerta principal. Me levanté a duras penas. Corrí hacia las escaleras. No podía pensar. No podía respirar. Simplemente corrí escaleras abajo. 3 pisos, tan rápido como pude. Salí disparada al estacionamiento. Esperaba ver el cuerpo de mi bebé en el pavimento. Esperaba ver sangre. Pero cuando llegué allí, no había nada. Sin bebé, sin cuerpo. Solo pavimento vacío. «¡Rowan!», grité. Corrí por todas partes buscando. Debajo de los autos, en los arbustos. «Rowan, ¿dónde estás?». Mi bebé se había ido. Simplemente se había ido. Y Knox también se había ido. Miré a mi alrededor. Su coche ya no estaba en el estacionamiento. Había desaparecido. Una vecina me oyó gritar. Salió. «¿Estás bien? ¿Qué pasa?». «Mi teléfono. Necesito un teléfono». Agarré el suyo con manos temblorosas.
Llamé al 911. Mi novio tiró a mi bebé desde el balcón. No puedo encontrarlo. Por favor, ayúdenme. La policía llegó en 6 minutos. Señora, necesitamos que nos explique lo que pasó. Les conté todo entre sollozos. La acusación, el dinero. El oficial parecía confundido. Señora, no hay ningún cuerpo aquí. Lo sé. ¿Dónde está mi bebé? Sacaron las imágenes de seguridad del edificio justo allí en una computadora portátil en el estacionamiento. El metraje mostraba nuestro balcón del tercer piso. Mostraba a Silas sosteniendo a Rowan sobre el borde, soltándolo. Luego, el ángulo de la cámara cambió al suelo. Una mujer mayor estaba parada justo debajo, justo donde Rowan caería. Atrapó a Rowan en sus brazos. La reconocí de inmediato. Esa es Vivian, es su madre. El metraje mostraba a Vivian corriendo hacia una furgoneta con Rowan en sus brazos. Silas salió corriendo del edificio y saltó dentro. La furgoneta se alejó a toda velocidad. Más metraje mostraba a Knox saliendo por la salida trasera durante todo el caos. Su coche se había ido. Lo planearon, susurré. Los tres. Todo me golpeó a la vez. Vivian siempre me odió. Siempre decía que yo era demasiado joven para ser madre. Le dijo a Silas que ella criaría a Rowan mejor. Silas había estado preguntando por mis ahorros durante semanas. Crearon la historia falsa de la aventura. Me robaron y se llevaron a mi bebé de todos modos. Me desplomé allí mismo en el estacionamiento. El oficial me entregó su teléfono. ¿Hay alguien a quien podamos llamar? Pensé en Marlo, mi mejor amiga. Marqué su número. Se llevaron a Rowan. Silas y Vivian se lo llevaron. Voy para allá ahora mismo. Kate ayudará. Kate, su esposo, alta jerarquía en inteligencia militar. Me senté en el bordillo frente a mi edificio, tratando de sostener el teléfono lo suficientemente firme para marcar el número de Marlo. Mis manos no dejaban de temblar. El oficial estaba a unos metros de distancia, hablando por su radio. Otros vecinos salían ahora, observando todo lo que sucedía. Seguí mirando el estacionamiento vacío donde Rowan debería haber estado, donde su cuerpo debería haber estado. Pero no había nada, solo pavimento y algunas hojas esparcidas. El coche de Marlo se detuvo 28 minutos después. Saltó antes de que se detuviera por completo. Kate venía justo detrás de ella en su camioneta, llevando un maletín para computadora portátil. Caminó directamente hacia los oficiales con su postura militar. Todo negocios y concentración. Marlo se dejó caer a mi lado en el bordillo y me rodeó con sus brazos. Empecé a sollozar de nuevo, de esos que hacen temblar todo mi cuerpo. Ella no dijo nada. Solo me abrazó. Kate ya estaba haciendo preguntas a los oficiales con esa voz tranquila y controlada que usaba para situaciones serias. Lo oí preguntar sobre las imágenes de seguridad, qué agencias habían sido contactadas, si ya habían emitido una alerta Amber. El oficial pareció sorprendido por todo lo que él sabía preguntar. Uno de ellos volvió a poner la computadora portátil con el metraje. Kate se inclinó cerca, mirándolo varias veces. Señaló la pantalla. Su voz se endureció. Les estaba mostrando algo sobre la posición de Vivian. Lo perfecta que era, cómo estaba parada exactamente en el lugar correcto. Los oficiales miraron las imágenes de nuevo, inclinándose más. Kate señaló que Vivian llevaba guantes a pesar de ser agosto. Tenía una bolsa ya preparada y lista. Esto no fue pánico o impulso. Esto fue completamente planeado. Un oficial sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Le escuché decir algo sobre la participación del FBI, sobre secuestro organizado, sobre posible fuga interestatal. Kate se acercó y se agachó frente a mí. Su rostro era serio pero amable. Me dijo que iban a encontrar a Rowan. Prometió que tenían recursos y contactos que ayudarían. Marlo me ayudó a levantarme. Sentía las piernas débiles. Mantuvo su brazo alrededor de mi cintura, sosteniéndome firme. Me dijo que iba a ir a su casa, que no podía volver a mi apartamento ahora mismo. No discutí. No podía volver allí. No podía pasar por ese balcón. No podía ver el lugar donde Silas había sostenido a mi bebé sobre el borde. Marlo condujo mientras yo estaba sentada en el asiento del pasajero, mirando por la ventana, pero sin ver realmente nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Rowan caer, veía la mano de Silas abriéndose, veía a mi bebé caer por el aire. En su casa,
Marlo me llevó directamente al sofá. Se sentó a mi lado y simplemente me dejó llorar. No trató de decirme que todo estaría bien. No trató de hacerme sentir mejor. Solo se sentó allí conmigo mientras me desmoronaba. Kate estaba en la otra habitación haciendo llamadas. Podía escuchar su voz baja e intensa. Estaba llamando a gente. Contactos militares, había dicho. Personas que sabían cómo encontrar personas desaparecidas. Personas que tenían acceso a sistemas y bases de datos que la policía normal no usaba. Aproximadamente 2 horas después, llamaron a la puerta. Entró una mujer con un traje oscuro y llevaba una carpeta de cuero. Tenía el pelo corto y ojos penetrantes que captaban todo de inmediato. Se presentó como la agente Nova Bishop del FBI. Se especializaba en casos de secuestro parental. Se sentó frente a mí y explicó que las primeras 48 horas eran las más importantes. Ya estaban rastreando el teléfono de Silas. Tenían la matrícula de la furgoneta y estaban revisando las cámaras de tráfico. Me hizo preguntas sobre Vivian, sobre su relación, sobre cualquier cosa que Vivian hubiera dicho sobre Rowan o sobre mí. Le conté todo. Cómo Vivian siempre decía que yo era demasiado joven para ser madre. Cómo le dijo a Silas que ella podría criar mejor a Rowan. Cómo hacía comentarios sobre llevárselo ella misma. Cómo Silas había estado preguntando por mis ahorros durante semanas. Nova anotó todo en su cuaderno. Su rostro se mantuvo tranquilo y profesional, pero vi cómo se tensaba su mandíbula cuando describí cómo Silas había sostenido a Rowan sobre el balcón. Cómo nos había extorsionado el dinero a Knox y a mí antes de soltarlo de todos modos. Preguntó por Knox si tenía alguna razón para ayudar a Silas. Abrí la boca para decir que no, pero luego me detuve. Me di cuenta de que en realidad no lo sabía. Siempre había asumido que Knox estaba de mi lado. Parecía horrorizado por lo que estaba sucediendo, pero su coche se había ido. Desapareció justo después. ¿Y si estaba equivocada acerca de todo? ¿Y si había sido parte de esto desde el principio? Nova sacó su tableta y me mostró imágenes de la cámara de tráfico. El coche de Knox había sido capturado saliendo del área justo después de que Silas corriera. Las imágenes lo mostraban dirigiéndose a la autopista hacia el norte. Nova dijo que su teléfono había sido apagado. Sus tarjetas de crédito no se habían usado desde la mañana anterior. Preguntó de nuevo si Knox tenía alguna conexión con el plan de Silas, alguna razón para ayudarlo. Le dije que ya no lo sabía. Pensé que conocía a estas personas, pensé que las entendía, pero me había equivocado por completo con Silas. Quizás también me equivoqué con Knox. Otro golpe en la puerta. Entró una mujer llamada Jade Horton. Era de delitos financieros. Se sentó con su computadora portátil y me pidió que viera mis registros bancarios. Los saqué en mi teléfono con manos temblorosas. La cara de Jade se oscureció cuando vio las cantidades. $53,000 transferidos en menos de 5 minutos. Preguntó cuánto tiempo tuve para tomar la decisión. Le dije que quizás 2 minutos, quizás menos. Silas estaba sosteniendo a Rowan sobre el borde y gritándome que lo hiciera ahora. Jade explicó que esto era extorsión grave combinada con secuestro. El rastro del dinero les ayudaría a localizar a Silas y Vivian. Comenzó a rastrear a dónde fueron las transferencias. Sus dedos se movían rápido sobre su teclado. Después de unos 20 minutos, levantó la vista. El dinero había ido a una cuenta que se abrió hace 3 semanas. Estaba bajo un nombre comercial falso, completamente inventado. Esto significaba que Silas había estado planeando esto durante al menos ese tiempo, quizás más. Me sentí enferma. Hace 3 semanas, todavía estábamos juntos, todavía vivíamos como una familia normal. Me estaba besando las buenas noches, jugando con Rowan, actuando como si todo estuviera bien. Y todo el tiempo estaba planeando destruir mi vida, robar a mi bebé y quitarme todo lo que tenía. Empecé a recordar cosas, detalles que había ignorado en ese momento. Silas había estado raro durante aproximadamente un mes, haciendo preguntas extrañas sobre mis ahorros, sobre el dinero de mi familia, sobre si tenía seguro de vida. Pensé que estaba siendo práctico, tal vez pensando en comprar una casa o planificando nuestro futuro. Ahora me di cuenta de que estaba calculando, averiguando exactamente cuánto podía robarme, cuánto daño podía hacer antes de desaparecer con Rowan. Kate regresó a la habitación. Había estado hablando por teléfono con uno de sus contactos militares.
Habían rastreado la furgoneta hasta una compañía de alquiler a unos 40 kilómetros de distancia. Vivian la había alquilado hacía 2 semanas usando una identificación falsa. Había pagado en efectivo. La reserva era para un mes completo. Un mes completo. No planeaban traer a Rowan de vuelta en unos días. No planeaban un castigo a corto plazo. Estaban planeando esconderlo durante semanas, tal vez más, para dejarme sufrir mientras se lo quedaban mientras Vivian fingía ser su madre. Nova preguntó si podía hablar conmigo en privado. Marlo me apretó la mano y fue a la cocina con Kate y Jade. Nova se sentó más cerca y su voz se volvió más suave. Explicó que en la mayoría de los casos de secuestro parental, el niño no sufre daño físico. Los padres todavía los ven como sus hijos, todavía se preocupan por su seguridad. Pero la participación de Vivian complicaba las cosas. La motivación de Vivian no era solo lastimarme. Se trataba de llevarse a Rowan permanentemente, de reemplazarme como su madre. Nova me preguntó si creía que Rowan estaba bien ahora, si creía que lo cuidarían. Quería decir que sí. Quería creer que mi bebé estaba a salvo. Pero Nova hizo una pausa antes de responder solo por un segundo. Luego dijo que lo más probable es que estuviera bien. Esa pausa cautelosa me lo dijo todo. Ella también estaba preocupada. No estaba segura. Aproximadamente 1 hora después, Nova recibió una llamada. Salió a atenderla. Cuando regresó, su rostro estaba sombrío. Habían encontrado el coche de Knox. Estaba abandonado en un área de descanso 40 kilómetros al norte. Las llaves todavía estaban en el contacto. Su billetera había desaparecido. Su teléfono había desaparecido. No había señales de lucha, pero tampoco había señales de a dónde fue desde allí. Sin imágenes de vigilancia de él yéndose, sin testigos que lo vieran. Simplemente se había desvanecido. Nova dijo que había 2 posibilidades. O Knox estaba huyendo porque era culpable y estaba involucrado en el plan, o alguien se lo había llevado para mantenerlo callado sobre lo que sabía. De cualquier manera, se había ido y no teníamos forma de encontrarlo. Me senté en la mesa de la cocina de Marlo con un cuaderno en blanco frente a mí. Ella me entregó un bolígrafo y acercó una silla a la mía. Necesitábamos escribir todos los que podrían saber a dónde llevaría Vivian a Rowan. Cada amigo, cada pariente, cada lugar que ella había mencionado. Empecé con la hermana de Vivian, pero me di cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Silas siempre había dicho que su familia era complicada. Me mantuvo alejada de ellos. Nunca me llevó a reuniones familiares. Nunca habló mucho de su infancia. Ahora entendí por qué esa separación no fue accidental. Se aseguró de que yo no tuviera aliados en su familia. Nadie que pudiera advertirme lo que estaban planeando. Marlo preguntó por las amigas de Vivian, y me quedé en blanco. La había conocido quizás 10 veces en los 2 años que estuve con Silas. Siempre fue fría conmigo, siempre crítica, pero nunca pregunté por su vida porque estaba demasiado ocupada tratando de que le gustara. La lista se quedó casi vacía. Solo unos pocos nombres de pila que recordaba haber escuchado. Sin direcciones, sin números de teléfono, nada útil. El teléfono de Nova sonó mientras trabajábamos en la lista. Salió a la otra habitación para atenderlo. Cuando regresó, su expresión había cambiado. Alguien había llamado a la línea de información confidencial del FBI sobre Vivian. Una mujer llamada Grace, que solía ser vecina de Vivian. Grace había visto la alerta Amber y reconoció la foto de Vivian. Tenía información que Nova necesitaba que yo escuchara. Nova puso la llamada en altavoz. La voz de Grace era temblorosa pero decidida. Explicó que vivió al lado de Vivian hace unos 15 años. Vivian tenía una hija en ese entonces. La hija fue apartada por los Servicios de Protección Infantil, CPS, cuando tenía alrededor de 5 años. Grace recordaba a los trabajadores sociales yendo a la casa varias veces. Recordaba a Vivian gritándoles desde el jardín delantero. El hogar no era seguro. Vivian era demasiado controladora. No dejaba que la niña jugara con otros niños. La mantenía adentro todo el tiempo. Después de que se llevaron a la hija, Vivian se obsesionó con tener otra oportunidad en la maternidad. Hablaba de ello constantemente con cualquiera que quisiera escuchar. ¿Cómo demostraría que podía ser una buena madre? ¿Cómo el sistema estaba equivocado acerca de ella? ¿Cómo merecía criar a un niño? La información me golpeó tan fuerte que no pude respirar por un segundo. Silas nunca mencionó que su madre perdió un hijo ante el sistema.
Nunca dijo que tenía una hermana a la que le quitaron. Todas esas veces que Vivian dijo que yo era demasiado joven para ser una buena madre. Todos esos comentarios sobre cómo ella podría criar mejor a Rowan. No se trataba solo de lastimarme. Grace siguió hablando. Dijo que Vivian nunca aceptó la responsabilidad por perder a su hija. Siempre culpó a los trabajadores sociales, culpó a los vecinos que llamaron a CPS. Culpó a todos excepto a ella misma. Pasó años planeando cómo demostrar que era una buena madre, comprando libros de crianza, tomando clases, construyendo el caso perfecto de por qué merecía otra oportunidad. Llevarse a Rowan era reescribir su pasado, recuperar al hijo que perdió, demostrarse a sí misma y a todos los demás que tenía razón todo el tiempo. Jade apareció 1 hora después con su computadora portátil. Había estado rastreando el dinero que Silas me robó a mí y a Knox. Los $53,000 que transferí fueron a una cuenta abierta hace 3 semanas. La cuenta estaba registrada bajo un nombre comercial falso, completa con documentos fiscales falsos y una dirección comercial falsa. Sacó registros que mostraban 2 cuentas más exactamente iguales, todas abiertas en el último mes, todas usando diferentes registros comerciales falsos. El dinero fue retirado inmediatamente después de las transferencias. Retiros de efectivo de cajeros automáticos en 2 estados diferentes. Pequeñas cantidades en diferentes lugares para que no activara alertas. Habían planeado esto durante al menos 6 semanas. Quizás más. Todo ese tiempo estuve viviendo con Silas, confiando en él, construyendo una vida con él. Él estaba estableciendo la infraestructura para robarme y robar a nuestro bebé. Jade me mostró los patrones de retiro en su pantalla, el cuidadoso espaciado, las ubicaciones estratégicas. Esto no fue algo que improvisaron en pánico. Esto fue calculado, casi profesional. Dijo que recuperar el dinero era casi imposible ahora. Una vez que se retira en efectivo, no hay rastro que seguir. No había dormido en 2 días. Mis ojos ardían. Mis manos temblaban constantemente. No podía comer sin sentirme enferma. Marlo seguía tratando de que descansara, pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Rowan caer. Nova hizo una llamada, y 20 minutos después, una mujer llamó a la puerta. Se llamaba Skyler y era terapeuta de trauma. Nova le había pedido que viniera porque le preocupaba que fuera a colapsar. Skyler se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. No trató de hacerme sentir mejor. No dijo que todo estaría bien. Simplemente comenzó a enseñarme técnicas de respiración. Cuenta hasta 4. Inhalando. Aguanta 4. Exhala 4. Aguanta 4. Me hizo hacerlo con ella hasta que mis manos dejaron de temblar tanto. Explicó que mi cuerpo estaba en modo de supervivencia en este momento. Eso en realidad me estaba ayudando, manteniéndome funcional cuando debería estar desmoronándome. La adrenalina y las hormonas del estrés me estaban dando la energía para seguir adelante, para seguir luchando por Rowan. Dijo que el colapso vendría después, pero que en este momento, mi cuerpo estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Cade entró desde el garaje donde había estado haciendo llamadas. Su contacto militar había encontrado algo en las redes sociales de Vivian. Sacó su cuenta en su teléfono y me mostró publicaciones de hace 2 meses. Cosas crípticas sobre segundas oportunidades y arreglar errores pasados. Una publicación decía algo sobre cómo todos merecen demostrar que han cambiado. Otra hablaba de prepararse para una bendición. También había fotos. Ropa de bebé en la talla exacta de Rowan. Artículos de guardería, una cuna, un cambiador, biberones y fórmula. Había estado comprando todo, construyendo una configuración completa para un bebé. Esto no se trataba solo de llevárselo por unos días para castigarme. Había estado preparando un espacio para él, consiguiendo todo lo que necesitaría para tenerlo a largo plazo, para criarlo como si fuera su propio hijo. Las publicaciones eran públicas. Cualquiera podría haberlas visto, pero nunca miré sus redes sociales. Nunca pensé en revisar lo que estaba haciendo en línea. Todas las señales estaban ahí, y me perdí cada una de ellas. Kate nos dijo que había contratado a un investigador privado con su propio dinero. Un tipo llamado Cooper que se especializaba en encontrar personas que no querían ser encontradas. Cooper había estado investigando las conexiones familiares de Vivian. Encontró que la hermana de Vivian poseía una propiedad rural a unas 3 horas de distancia.
La propiedad había estado vacante durante años, sin hipoteca porque se pagó hace décadas, sin facturas de servicios públicos porque no había servicio activo. Nada que apareciera en las búsquedas normales de bases de datos, pero los registros de la propiedad mostraban a la hermana de Vivian como propietaria. Cooper ya estaba conduciendo hacia allí. Nova inmediatamente llamó a la policía local de esa zona. Se coordinó con ellos para establecer vigilancia alrededor de la propiedad sin acercarse demasiado. No podían simplemente irrumpir. Si Silas veía venir a la policía, podría lastimar a Rowan. Necesitaban observar primero, confirmar que alguien estaba realmente allí. Luego planear cómo sacar a Rowan de forma segura. Pasaron 6 horas sin actividad en la propiedad. Cooper estaba estacionado al final de la carretera con binoculares. La policía local tenía unidades posicionadas en diferentes puntos alrededor del área. Estaba sentada en la sala de Marlo mirando mi teléfono, esperando cualquier actualización. Marlo me trajo agua que no bebí, comida que no podía comer. Entonces Cooper llamó a Nova. Había visto movimiento en una ventana trasera. Alguien que pasaba sosteniendo lo que parecía ser un portabebés. Todo el equipo de Nova se movilizó. La unidad táctica del FBI comenzó a dirigirse hacia la ubicación. Nova advirtió a Cooper que no se acercara a la casa, que no hiciera nada que pudiera alertarlos. Salté del sofá, agarré mis llaves. Marlo bloqueó la puerta. Me detuvo físicamente cuando traté de pasar. Me recordó que correr allí ahora mismo podría poner a Rowan en más peligro. Si me veían venir, huirían de nuevo, o peor. Tenía que dejar que el FBI hiciera su trabajo. Me hundí de nuevo en el sofá. Marlo se sentó a mi lado y me tomó la mano mientras esperábamos. El FBI rodeó la propiedad al amanecer. Escuché todo a través del teléfono de Nova en altavoz. El equipo táctico se anunció, ordenó a todos adentro que salieran. Esperaron, sin respuesta. Forzaron la puerta principal. Escuché gritos, órdenes de mostrar las manos, de tirarse al suelo. Luego silencio. La voz de Nova llegó tensa. La casa estaba vacía. Habían desalojado horas antes. El equipo encontró suministros para bebés esparcidos. Biberones usados recientemente en el fregadero. Envoltorios de comida en la basura. Pañales en una bolsa junto a la puerta. Alguien había estado allí con un bebé, pero se habían ido ahora. Nova encontró un teléfono desechable en el bote de basura. Revisó el historial de llamadas. Un número había sido marcado una y otra vez. Ejecutó el número. Era el teléfono celular de Knox. Había estado en contacto con ellos todo este tiempo, dándoles información, advirtiéndoles cuando nos acercábamos. La traición me golpeó de nuevo. Knox había parecido tan asustado, tan inocente, pero los estaba ayudando todo el tiempo. Sentí que mi cerebro se estaba rompiendo. Cada vez que nos acercábamos a encontrar a Rowan, desaparecían. Como si supieran exactamente dónde estábamos y qué estábamos haciendo. Nova se sentó a mi lado. Su voz era tranquila pero firme. Me recordó que cada ubicación que abandonaban nos daba más información. Estábamos aprendiendo sus patrones, sus recursos, cómo se movían, dónde se sentían seguros. Jade ya estaba analizando los suministros que dejaron. Había revisado la basura, fotografiado todo. Los pañales eran de una marca de tienda económica. La fórmula era genérica. Los envoltorios de comida eran de lugares de comida rápida baratos. Estaban gastando con cuidado, vigilando su dinero. Los $53,000 no durarían para siempre con 3 adultos y un bebé. Eventualmente se agotarían. Tendrían que cometer errores. Tendrían que correr riesgos, y cuando lo hicieran, estaríamos listos. A la mañana siguiente, Nova llamó con noticias. Había estado tratando de comunicarse con Gavin, el compañero de piso de Knox, durante días. Finalmente contestó. Gavin le dijo que Knox había regresado a casa hacía 3 días. Pero solo se quedó unos 20 minutos. Agarró ropa de su habitación, la tiró en una bolsa, tomó su pasaporte del cajón del escritorio. Gavin preguntó qué estaba pasando, y Knox solo dijo que estaba arreglando un problema familiar. Gavin pensó que era extraño porque Knox parecía asustado. No como si fuera a ayudar a alguien. Seguía mirando por encima del hombro hacia la puerta como si alguien pudiera entrar. Luego se fue y Gavin no había sabido nada de él desde entonces. Nova preguntó si Knox parecía querer estar allí y Gavin dijo que no. Parecía que tenía que estar allí,
como si alguien lo estuviera obligando a hacer algo que no quería hacer. Esto lo cambió todo porque tal vez Knox no los estaba ayudando por elección. Tal vez lo estaban obligando de alguna manera. Nova dijo que iba a obtener una orden judicial para el correo electrónico de Knox, para ver si había alguna prueba de eso. 2 días después, llegó la orden. Nova me llamó a la mesa de la cocina de Marlo, donde tenía su computadora portátil abierta. Había encontrado correos electrónicos que se remontaban a 2 meses, todos de Silas a Knox. El primero decía que necesitaban hablar sobre su hermana. Dejé de respirar. Ni siquiera sabía que Silas tenía una hermana. Nunca la mencionó ni una sola vez en todo el año que estuvimos juntos. Nova se desplazó hacia abajo y leí los correos electrónicos. Silas estaba amenazando a Knox, diciendo que les iba a decir a sus padres que Knox era responsable de la muerte de su hermana, que Knox causó el accidente automovilístico que la mató, que sus padres nunca lo perdonarían, que perdería a toda su familia. Las respuestas de Knox eran desesperadas, rogándole a Silas que no hiciera eso, diciendo que no fue su culpa, diciendo por favor. Y Silas seguía presionando. Seguía diciendo que Knox tenía que ayudarlo con algo o se lo diría. El correo electrónico mostraba todo el plan formándose. Silas necesitaba que Knox fingiera la historia de la aventura para desaparecer después, para que pareciera que nos escapamos juntos. Knox seguía diciendo que no al principio, pero Silas lo agotó. Lo amenazó una y otra vez hasta que Knox finalmente accedió. Me sentí enferma al leerlo. Knox no era culpable. Era una víctima como yo. Silas había estado chantajeando a su propio hermano durante meses, usando a su hermana muerta para obligar a Knox a ayudar a secuestrar a Rowan. Nova cerró la computadora portátil y me miró. Dijo, esto significaba que Knox podría ayudarnos si pudiéramos comunicarnos con él de forma segura, si pudiéramos ofrecerle protección contra Silas. Comenzó a escribir un correo electrónico a Knox allí mismo, ofreciéndole inmunidad judicial si cooperaba, prometiendo protección del FBI, rogándole que respondiera si lo veía. Lo envió y esperamos. No podía dejar de pensar en Knox, lo asustado que debió haber estado. Lo atrapado. Silas nos había destruido a ambos de diferentes maneras. Pasaron 3 días sin respuesta. La incursión fallida se sintió como si hubiera pasado hace semanas, aunque fue hace menos de una semana. Estaba perdiendo la esperanza de que alguna vez encontraríamos a Rowan. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesto porque había estado recibiendo llamadas aleatorias toda la semana. Pero algo me hizo descolgar. La voz de Knox se escuchó, apenas un susurro. Dijo que estaba en un motel con Silas y Vivian, pero que podía escaparse por aproximadamente 1 hora. Iba a decir que necesitaba cigarrillos. Me dio la dirección. Luego me rogó que no llevara a la policía, porque Silas dijo que si Knox los traicionaba, lastimaría a Rowan. Le dije a Knox que esperara. Puse el teléfono en altavoz para que Nova pudiera escuchar. Ella ya estaba escribiendo en su computadora portátil, sacando mapas, enviando mensajes a su equipo. Me indicó con la boca que lo mantuviera hablando. Le pregunté a Knox si Rowan estaba bien. Y Knox dijo que físicamente sí, pero que lloraba mucho. Vivian seguía diciendo que solo necesitaba tiempo para olvidar su vida anterior. Knox sonaba como si también estuviera llorando. Dijo que tenía que irse antes de que Silas sospechara. Estaría en la gasolinera a 2 cuadras del motel en 15 minutos. Luego colgó. Nova ya estaba hablando por teléfono con su equipo. Tenía gente moviéndose hacia esa ubicación en minutos. Me dijo que recogerían a Knox y lo llevarían a un lugar seguro donde podríamos hablar. Quería ir, pero Nova dijo que absolutamente no. Si Silas estaba vigilando, podría reconocerme. 1 hora después, Nova recibió la llamada de que ya tenían a Knox. Ella me llevó a una oficina del FBI a 20 minutos de distancia. Llevaron a Knox a una pequeña habitación. Se veía terrible. Tenía los ojos rojos y las manos temblaban. Se sentó frente a mí y comenzó a llorar incluso antes de que alguien hiciera una pregunta. No dejaba de decir que lo sentía una y otra vez. Yo no sabía qué decirle. Nova comenzó a hacer preguntas. Knox nos dijo que Silas había cambiado por completo. Apenas dormía. Solo caminaba de un lado a otro, revisando las ventanas cada pocos minutos, poniéndose paranoico por cada coche que pasaba. Había comenzado a beber mucho,
como una botella al día, discutiendo con Vivian sobre si deberían intentar abandonar el país. Vivian era lo opuesto. Estaba obsesionada con Rowan. Lo trataba como si fuera su propio bebé. Se enfadaba cada vez que Knox sugería que necesitaban un plan de escape. Seguía diciendo que todo saldría bien, que esta era su segunda oportunidad para ser una buena madre. Knox dijo que Rowan parecía estar bien físicamente, pero lloraba mucho más que antes. No sonreía mucho. Vivian se frustraba cuando lloraba y decía que solo necesitaba adaptarse. Nova le pidió a Knox que explicara todo el plan desde el principio. Knox respiró temblorosamente y comenzó a hablar. Dijo que Silas se le acercó hace 2 meses. Le habló de esta idea de conseguir dinero de mí. Dijo que yo tenía ahorros y que Knox también tenía dinero, que podríamos hacer que pareciera una aventura y usar eso para obligarnos a pagar. Knox dijo que no al principio. Le dijo a Silas que eso era una locura. Fue entonces cuando Silas sacó el tema de su hermana. Dijo que les iba a decir a sus padres que Knox causó el accidente, a menos que Knox ayudara. Knox se derrumbó al describir esta parte. Dijo que su hermana murió en un accidente de coche cuando Knox estaba conduciendo hace 5 años. No fue su culpa, pero él siempre se había sentido culpable. Sus padres nunca lo culparon, pero Knox sabía que Silas podía hacer que lo culparan si quería. Así que Knox accedió a seguirles el juego. Pensó que solo iban a amenazarme y tomar dinero. No sabía que Silas estaba planeando llevarse a Rowan. Cuando Silas soltó a Rowan de ese balcón, Knox pensó que acababa de ver morir a su sobrino. Entró en pánico y corrió, pero Silas lo encontró al día siguiente. Lo obligó a ayudar a esconder a Rowan o le diría a la policía que Knox fue parte del plan desde el principio. Knox había estado atrapado desde entonces. Nova preguntó por sus movimientos. Knox dijo que habían estado alojándose en moteles baratos, nunca más de 2 noches en un lugar, siempre pagando en efectivo, moviéndose, pero manteniéndose a unas pocas horas de la ciudad. Les quedaban unos $30,000 del dinero que robaron. Vivian se negaba a hablar de lo que pasaría cuando se agotara. Solo seguía diciendo que saldría bien. Silas se estaba volviendo más inestable cada día, bebiendo más, poniéndose más paranoico. Knox temía que Silas hiciera algo desesperado cuando se diera cuenta de que estaban atrapados. Nova preguntó si Knox se pondría un micrófono y regresaría. El rostro de Knox se puso blanco. Dijo que Silas lo mataría si se enteraba. Nova prometió que tendrían un equipo completo listo para moverse en el segundo en que las cosas salieran mal. Estarían vigilando todo el tiempo. Knox estaría a salvo. Knox me miró. Me preguntó si creía que debería hacerlo. Quería decir que no. No quería ponerlo en peligro, pero también necesitaba recuperar a mi bebé. Le dije que no podía pedirle que hiciera eso, pero que si estaba dispuesto, finalmente podríamos recuperar a Rowan. Knox asintió. Dijo que lo haría. El equipo de Nova pasó 1 hora preparándolo. Le pusieron un micrófono diminuto debajo de la camisa. Le dieron una historia sobre que su teléfono se había quedado sin batería y que tuvo que caminar hasta una tienda para comprar un cargador. Repasaron qué decir si Silas sospechaba. Luego lo llevaron de vuelta a la gasolinera. Nova me llevó de vuelta a casa de Marlo. Configuró la transmisión de audio en la sala de estar para que yo pudiera escuchar. Me senté en el sofá con Marlo a mi lado. Escuché los pasos de Knox, su respiración, el sonido de él abriendo la puerta de la habitación del motel. Luego la voz de Silas, cortante y enojada, preguntando dónde había estado. Knox se apegó a la historia. Dijo que su teléfono se había apagado. Fue a comprar un cargador. Silas no le creyó. Comenzó a gritar sobre cómo Knox tardó demasiado, sobre cómo no podía confiar en nadie. Knox seguía diciendo que solo fue a la tienda. De fondo, escuché a Rowan llorar. Ese sonido me atravesó como un cuchillo. Mi bebé estaba llorando y yo no podía llegar a él. Luego escuché a Vivian cantar. Alguna canción de cuna. Su voz sonaba dulce y suave, pero estaba mal. Todo estaba mal en ello. Le estaba cantando a mi bebé como si fuera suyo, como si tuviera derecho a consolarlo. Silas siguió interrogando a Knox, preguntando con quién había hablado, si llamó a alguien. Knox seguía negándolo, pero su voz temblaba. Podía escuchar el miedo. Silas dijo que ya no confiaba en ese lugar. Dijo que se iban ahora mismo. Knox trató de discutir. Dijo que deberían esperar hasta la mañana. Era tarde y Rowan necesitaba dormir, pero Silas no escuchaba.
Escuché cosas siendo arrojadas a las bolsas. Vivian protestando. Rowan llorando más fuerte. Nova agarró su teléfono, llamó a su equipo, les dijo que entraran ahora. A través de la transmisión de audio, escuché golpes en la puerta. Alguien gritando que era el FBI. Luego el caos. Silas gritando. Rowan gritando más fuerte. Vivian chillando sobre que se estaban llevando a su bebé. La transmisión de audio se volvió loca con sonidos de puertas rompiéndose y gente gritando. Escuché botas en el suelo. Pasos pesados corriendo. Alguien gritando comandos del FBI. Luego más caos. Silas gritando algo que no pude entender. Muebles chocando. Knox gritando a todos que se detuvieran. A pesar de todo, Rowan seguía llorando. Ese llanto horrible y asustado que me dolía el pecho. Nova agarró su teléfono y comenzó a hablar con su equipo. Marlo me agarró la mano con tanta fuerza que me dolió, pero no me importó. Simplemente me quedé allí temblando y escuchando. La voz de un agente se escuchó diciendo que tenían a Silas bajo custodia. Trató de salir corriendo por la puerta trasera, pero lo abordaron en el estacionamiento. Estaba en el suelo con la cara en la tierra y las manos esposadas a la espalda, pero Vivian se había encerrado en el baño con Rowan. La voz del negociador llegó a través del micrófono, tranquila y constante, hablando con Vivian a través de la puerta del baño, pidiéndole que abriera, diciéndole que nadie quería hacerle daño a ella ni al bebé. Vivian lloraba y decía que no una y otra vez, diciendo que no podían quitarle a su bebé de nuevo, que merecía otra oportunidad, que sería una buena madre esta vez. El negociador seguía hablando, seguía diciendo las mismas cosas de diferentes maneras. Pasaron minutos, 5 minutos, 10, 15. El llanto de Rowan se hizo más débil, como si estuviera cansado. Eso me asustó aún más. ¿Y si algo le pasaba? ¿Y si estaba enfermo o herido? A los 20 minutos ya no pude más. Empecé a llorar y Marlo me abrazó contra su hombro. Entonces, finalmente, la voz de Vivian se escuchó. Más suave ahora, diciendo que de acuerdo. Diciendo que abriría la puerta, el sonido de un cerrojo haciendo clic, la puerta abriéndose, un agente diciendo que tenía al bebé. Vivian sollozando sobre solo querer ser una buena madre esta vez. Sobre cómo nunca pudo criar a su hija y esto se suponía que arreglaría todo. Nova me dijo que llevarían a Rowan a la oficina del FBI en el centro, que debería reunirme con ellos allí. Kate condujo porque mis manos temblaban demasiado. Durante todo el viaje, seguí viendo a Silas soltando a Rowan de ese balcón. Seguí escuchando ese grito. Seguí pensando en mi bebé desaparecido durante 8 días. Por lo que pasó, si incluso me recordaría. Llegamos a la oficina del FBI y me llevaron a una pequeña habitación con sillas y una mesa. Nova entró llevando a Rowan. En el segundo en que lo vi, comencé a llorar. Ella me lo puso en los brazos y mis piernas simplemente cedieron. Caí al suelo abrazándolo. Estaba más ligero que antes, más delgado. Su rostro se veía diferente, asustado. Lloró cuando lo abracé, pero no era su llanto normal. Era este sonido asustado como si ya no confiara en nada. Su pañal estaba sucio y tenía sarpullido. Su ropa era demasiado grande, como si hubiera perdido peso, pero estaba vivo, había regresado. Me senté en ese suelo durante 30 minutos, solo sosteniéndolo y llorando. Marlo se sentó a mi lado, llorando también. Rowan seguía mirando a su alrededor como si esperara que alguien se lo llevara de nuevo. Sus pequeñas manos se agarraban a mi camisa. Le hablé. Le dije que ahora estaba a salvo, que mamá lo tenía, que nadie iba a hacerle daño. Nova trajo un biberón y lo alimenté. Se lo bebió tan rápido como si se estuviera muriendo de hambre. Eso me hizo llorar más al pensar en que no lo alimentaban lo suficiente. Después de un rato, entraron los paramédicos. Querían revisar a Rowan, asegurarse de que estuviera bien. No quería soltarlo. Pero Nova dijo que necesitaban examinarlo. Los paramédicos fueron amables. Le revisaron la temperatura, el ritmo cardíaco y la respiración. Dijeron que estaba deshidratado, bajo de peso, pero no gravemente herido. Querían llevarlo al hospital para un examen completo. Les dije que yo también iba, que no lo dejaría fuera de mi vista nunca más. Viajamos en la ambulancia. Sostuve a Rowan todo el tiempo. El hospital hizo más pruebas, revisó todo.
El médico regresó y dijo que Rowan tenía una infección de oído que no estaba siendo tratada. Algunos hematomas en los brazos y piernas por haber sido sujetado con demasiada brusquedad, pero en general estaba bien. El médico me dijo que los bebés son resistentes, que se recuperan, pero que debería estar atenta a signos de trauma a medida que creciera. Cosas como tener miedo a los extraños o tener problemas para dormir. Me dieron medicamentos para la infección de oído y crema para el sarpullido del pañal. Nova se reunió con nosotros en el hospital y me dijo que Silas y Vivian fueron arrestados oficialmente. Estaban siendo acusados de secuestro, extorsión, peligro para un menor, conspiración. Dijo que los cargos eran sólidos, que se enfrentaban a décadas de prisión. A Knox se le ofreció inmunidad a cambio de su testimonio. Él lo aceptó de inmediato. Comenzó a contarles todo. Nova dijo que Knox quería disculparse conmigo, que se sentía terrible por lo sucedido. Yo no sabía qué decir a eso. Una parte de mí entendía que fue amenazado, que Silas lo había estado chantajeando, pero aún así ayudó a llevarse a mi bebé. Aún así participó. Le dije a Nova que no estaba lista para hablar con Knox todavía. Tal vez nunca. Ella dijo que estaba bien, que no le debía nada. El fiscal estaba armando el caso ahora, reuniendo todas las pruebas, las imágenes de seguridad, las grabaciones con micrófono, el testimonio de Knox, los registros financieros, todo. Nova dijo que era uno de los casos más sólidos que jamás había visto, que no había forma de que Silas y Vivian salieran de esto. Jade vino a verme al día siguiente en casa de Marlo. Se sentó con papeles y una tableta y revisó todo sobre el dinero. Dijo que recuperarlo sería casi imposible. Fue retirado en efectivo de diferentes cajeros automáticos en 2 estados, gastado en moteles, comida y gasolina. No quedaba nada para incautar. Podría demandar a Silas y Vivian en un tribunal civil, pero no tenían activos. Ni casa, ni ahorros, nada. Los $53,000 que había ahorrado durante años simplemente se habían ido. Tendría que empezar de cero. Jade parecía triste cuando me dijo esto. Dijo que lo sentía, que deseaba poder hacer más. Solo asentí. El dinero no importaba tanto como recuperar a Rowan, pero aún así dolía. Fueron años de ahorro, de trabajar turnos extra, de saltarme cosas que quería. Todo se fue porque Silas planeó todo esto para robarme y llevarse a mi bebé. Marlo y Kate me dijeron que me quedaría con ellos, que no volvería a ese apartamento. De todos modos, no podía. Cada vez que pensaba en ese lugar, veía a Silas sosteniendo a Rowan sobre el balcón. Lo escuchaba gritar. No podía pagar un nuevo lugar yo sola ahora que mis ahorros se habían ido. Kate me tomó aparte y me dijo que no me preocupara por el dinero ahora mismo, que ellos ayudarían, que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Empecé a llorar de nuevo. Le dije que no podía simplemente aceptar su caridad para siempre, que necesitaba encontrar trabajo, reconstruir mis ahorros, crear un hogar estable para Rowan. Kate dijo que lo resolveríamos, que por ahora solo necesitaba concentrarme en Rowan y en sanar. Las cosas prácticas podían esperar. Skyler comenzó a venir a verme 2 veces por semana. Dijo que estaba mostrando signos de trauma, teniendo pesadillas. Ataques de pánico. Cada vez que Rowan lloraba, volvía a estar en ese balcón. Veía a Silas sosteniéndolo sobre el borde, escuchándolo amenazar con soltarlo. Cada vez que alguien llamaba a la puerta, pensaba que era Vivian regresando. Mi corazón comenzaba a acelerarse. Mis manos temblaban. Skyler me enseñó ejercicios de respiración, formas de anclarme cuando comenzaba el pánico. Dijo que esta era una respuesta normal al trauma, que mejoraría con el tiempo, pero en este momento sentía que apenas me mantenía unida. Me despertaba en medio de la noche y tenía que ir a ver a Rowan, asegurarme de que todavía estaba allí, todavía respirando, todavía a salvo. Marlo me encontraba sentada junto a su cuna a las 3:00 de la mañana, solo observándolo dormir. El fiscal llamó unas semanas después. Dijo que le estaban ofreciendo a Silas un acuerdo de culpabilidad, 20 años en lugar de cadena perpetua si se declaraba culpable, y les decía a dónde fue el dinero. Pregunté qué dijo Silas. El fiscal me dijo que se negó, que Silas insistió en que no hizo nada malo, que yo me merecía lo que pasó por faltarle el respeto a su familia, que yo era una madre terrible, y él estaba protegiendo a Rowan.
El fiscal dijo que Silas no mostró ningún remordimiento en absoluto. Solo seguía culpándome, diciendo que yo lo obligué a hacer esto. Colgué y me quedé allí sintiéndome enferma. El hombre que amaba nunca existió. Todo fue una máscara, todo falso. El verdadero Silas era alguien que podía tirar a su propio hijo por un balcón, que podía planear durante semanas para robarme y llevarse a mi bebé, que podía mirarme con esos ojos vacíos y no sentir nada. El abogado de Vivian intentó un enfoque diferente. Argumentó que estaba mentalmente enferma, que no era responsable de sus acciones. El fiscal trajo a Grace y otras personas que conocían a Vivian. Testificaron sobre sus años de planificación, su obsesión por tener otro hijo después de perder la custodia de su hija, las publicaciones en redes sociales sobre segundas oportunidades, los suministros para bebés que había estado comprando durante meses. El juez escuchó todo, luego negó la defensa de enfermedad mental, dijo que Vivian sabía exactamente lo que estaba haciendo, que tomó decisiones calculadas, planeó todo, que la enfermedad mental no exime el secuestro de un bebé. La audiencia preliminar ocurrió 6 semanas después de que Rowan regresó a casa. Knox tuvo que testificar, describir todo lo que hizo Silas, cómo lo planeó todo, las amenazas, el chantaje. Me senté en la sala del tribunal sosteniendo a Rowan y observé a Knox en el estrado. Estaba temblando, llorando, hablando de cómo Silas se le acercó 2 meses antes. Le mostró la evidencia falsa de la aventura. Amenazó con decirles a sus padres que Knox causó la muerte de su hermana. Knox se derrumbó cuando describió escuchar a Rowan gritar cuando Silas lo soltó. Dijo que pensó que el bebé moriría, que tendría eso en su conciencia para siempre. El juez parecía enojado, muy enojado. El abogado de Silas parecía saber que el caso había terminado, que no había forma de defender esto. El juez fijó la fecha del juicio para dentro de 4 meses. Dijo que los cargos se mantendrían, que Silas y Vivian permanecerían bajo custodia hasta el juicio. Necesitaba empezar a trabajar de nuevo. Marlo me consiguió un trabajo remoto de entrada de datos a través de un contacto suyo. La paga era mala, realmente mala. Solía ganar un dinero decente antes de todo esto. Ahora estaba ingresando números en hojas de cálculo por $9 la hora. Pero era algo que podía hacer desde la habitación de invitados de Marlo mientras Rowan dormía la siesta. Trabajaba 4 horas al día. Marlo cuidaba a Rowan durante esas horas y se negó a que le pagara. Dijo que eso es lo que hace la familia. Lo agradecí. Pero también me sentí terrible. Ni siquiera podía pagar el cuidado de mi propio hijo. No podía mantenerlo. Todo lo que había ahorrado se había ido, y estaba empezando de cero. Rowan comenzó a actuar diferente unas 2 semanas después de que lo recuperamos. Gritaba cada vez que un hombre se acercaba a él. El cartero, Cade, incluso el pediatra en su chequeo. Se agarraba a mí tan fuerte que sus pequeños dedos dejaban marcas en mis brazos. No me dejaba bajarlo. Por la noche, se despertaba llorando cada pocas horas. A veces simplemente se quedaba allí mirando a la nada con esa mirada vacía en su rostro. La pediatra dijo que teníamos que ver a un especialista en trauma infantil de inmediato. Dijo que cuanto antes comenzáramos el tratamiento, más posibilidades tenía Rowan de recuperarse sin daños duraderos. El especialista cobraba $200 por sesión. Necesitábamos ir 2 veces por semana. Yo no tenía $400 a la semana. No tenía $400 en total. Cade se enteró del costo de alguna manera. Me dijo que él lo pagaría y que yo podría pagarle algún día cuando me recuperara. Lo dijo como si no fuera gran cosa, como si no fueran $800 al mes. Lloré en la cocina de Marlo después de que él se fue a trabajar. Pasaron 2 meses. La terapia de Rowan estaba ayudando. Todavía era muy apegado, pero los gritos habían cesado. Entonces llamó el fiscal. Dijo que Silas quería hacerme una declaración a través de su abogado. Nova me dijo que no la leyera. Dijo que solo me molestaría y no ayudaría en nada. Pero yo quería saber qué tenía que decir. Pensé que tal vez habría una disculpa. Tal vez alguna explicación que tuviera sentido. El fiscal me envió la carta por correo electrónico. La leí sentada en el sofá de Marlo mientras Rowan jugaba con bloques en el suelo. La carta tenía 3 páginas. Silas escribió que yo era demasiado joven para ser una buena madre, que no respetaba a su familia, que le habría arruinado la vida a Rowan si él no hubiera intervenido. Dijo que lo obligué a hacer lo que hizo, que fue mi culpa por no escuchar el consejo de Vivian sobre la crianza. No había ninguna disculpa en esas 3 páginas.
Ningún reconocimiento de que había sostenido a nuestro bebé sobre un balcón, que me había robado, que había planeado todo durante semanas. Caminé hasta el bote de basura de la cocina y tiré mi teléfono en él. Marlo lo sacó más tarde. Llamé al fiscal y le dije que no tenía nada que decirle a Silas. Una semana después de eso, un abogado se puso en contacto conmigo. Dijo que representaba a la familia de Vivian. Querían reunirse conmigo, querían disculparse y ofrecer ayuda con los gastos. Yo sospechaba. Nova dijo que podría ser legítimo, que a veces las familias de los criminales intentan enmendarse. Acepté reunirme con ellos en una cafetería con Nova presente. 3 personas se presentaron: el hermano de Vivian, su esposa y su hija adulta. El hermano comenzó a llorar en el segundo en que se sentó. Dijo que lo sentía mucho, que debería haber visto las señales de advertencia. Me dijo que Vivian perdió la custodia de su hija hace 15 años, que los servicios de protección infantil, CPS, se llevaron a la niña porque Vivian era demasiado controladora y el hogar no era seguro. Dijo que Vivian había estado obsesionada con tener otra oportunidad en la maternidad desde entonces. Que hablaba de ello constantemente, que él debió haber sabido que ella haría algo así. Su esposa dijo que no tenía ni idea de que Vivian estaba planeando llevarse a Rowan, que la habrían detenido si lo hubieran sabido. Se ofrecieron a pagar la terapia de Rowan y mis honorarios legales. Todo, costara lo que costara. Una parte de mí quería negarme. No quería nada conectado a Vivian, pero necesitaba la ayuda. La necesitaba desesperadamente, así que dije que sí. El hermano configuró una transferencia bancaria ese mismo día. Knox me llamó 3 semanas después. Dijo que se mudaba al otro lado del país, a comenzar de nuevo en otro lugar. Quería reunirse conmigo por última vez antes de irse. Nos encontramos en un parque. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en semanas. Se disculpó de nuevo por todo, por ayudar a Silas, por no advertirme, por huir. Luego intentó entregarme un sobre. Dijo que había $10,000 dentro. Todo lo que había ahorrado. Le dije que no. No podía aceptar su dinero, él insistió. Dijo que necesitaba hacer algo para enmendar esto. Que nunca se perdonaría a sí mismo si no intentaba ayudar. Ambos comenzamos a llorar allí parados en el parque. Acepté el sobre. Hablamos unos minutos más sobre cómo Silas había destruido cualquier posibilidad de que fuéramos amigos. Sobre cómo ambos éramos sus víctimas de diferentes maneras. Luego Knox se subió a su coche y se fue. Nunca volví a verlo. La fecha del juicio llegó 4 meses después del secuestro. Tuve que testificar el primer día. El fiscal me preparó para lo que debía esperar. Me dijo que simplemente dijera la verdad sobre lo que sucedió. Me senté en el banquillo de los testigos y describí todo. Ver a Silas sostener a Rowan sobre el balcón, la falsa acusación de la aventura, ser obligada a transferir todo mi dinero, verlo soltar a Rowan, correr escaleras abajo, esperando encontrar a mi bebé muerto. El jurado se sentó allí mirándome fijamente. Algunos de ellos estaban llorando cuando terminé. Silas me miró todo el tiempo con esos ojos fríos y vacíos. Lo miré directamente. No aparté la mirada ni una sola vez. Quería que viera que no me había destrozado, que seguía aquí luchando. Vivian testificó al día siguiente. Ella realmente dijo que estaba rescatando a Rowan de mí, que yo era una mala madre y que ella le estaba dando una vida mejor, que hizo lo correcto. El jurado parecía horrorizado. Incluso su propio abogado parecía incómodo. El jurado fue a deliberar. 3 horas después, regresaron. El juez leyó el veredicto. Culpables de todos los cargos, tanto Silas como Vivian. Secuestro, extorsión, peligro para un menor, conspiración, todo. La sentencia se dictó una semana después. Silas recibió 35 años de prisión. Vivian recibió 25 años. El juez dijo que sus acciones fueron depravadas y calculadas, que la única razón por la que no recibían cadenas perpetuas era porque Rowan sobrevivió sin lesiones físicas graves. Me senté en la sala del tribunal escuchando las sentencias. Sentí alivio, pero no satisfacción. Ninguna cantidad de tiempo en prisión podría deshacer lo que hicieron. Ninguna sentencia podría devolverme a la persona que era antes de que esto sucediera. Pero al menos estarían encerrados. Al menos no podrían lastimar a nadie más. Después de que terminó el juicio,
Comencé a reunirme con Skyler 2 veces por semana en lugar de una. Trabajamos en todo lo que pasó. La traición, el trauma, el dolor por la vida que pensé que tenía con Silas. Estaba enojada conmigo misma, por no ver las señales de advertencia, por confiar completamente en él, por ser tan ingenua. Skyler seguía diciéndome que yo era víctima de un manipulador sofisticado, que nada de esto fue mi culpa, que Silas había engañado a todos, no solo a mí. Lo dijo una y otra vez, semana tras semana. Lentamente, comencé a creerle, a comprender que no podría haberlo sabido, que no había forma de predecir que alguien haría algo tan malvado. 6 meses después del secuestro, me mudé a mi propio apartamento con Rowan. Era pequeño, de solo un dormitorio. El vecindario no era genial, pero el alquiler era algo que podía pagar con mi trabajo de entrada de datos y el dinero que me dio Knox. Compré muebles de tiendas de segunda mano, puse la cuna de Rowan en la esquina del dormitorio, instalé 3 cerraduras diferentes en la puerta principal. Puse un sistema de seguridad que probablemente costó demasiado, pero necesitaba sentirme segura. Necesitaba sentir control sobre mi espacio. Rowan estaba mejorando para entonces. Todavía tenía días difíciles, todavía se ponía ansioso a veces, pero estaba riendo de nuevo, jugando con juguetes, comenzando a confiar en personas además de mí. El especialista en trauma dijo que estaba haciendo un buen progreso. Marlo vino un día con una pila de papeles, solicitudes de fondos de compensación para víctimas, programas de asistencia, cosas que ni siquiera sabía que existían. Me ayudó a llenar todo, me explicó lo que cubría cada programa. En un mes, me aprobaron varios de ellos. El dinero no era mucho, pero ayudó. Combinado con trabajar a tiempo completo ahora y los programas de asistencia, estaba reconstruyendo lentamente mis ahorros. Tardaría años en volver a donde estaba, pero al menos estaba avanzando en lugar de solo sobrevivir. Jade llamó casi al mismo tiempo. Dijo que la investigación financiera estaba oficialmente cerrada. El dinero era irrecuperable. Silas y Vivian se lo habían gastado todo. No quedaba nada para incautar, pero dijo que mi cooperación les ayudó a identificar patrones, que usarían lo que aprendieron para prevenir otras estafas similares. Al menos algo bueno salió de eso. 2 meses después del juicio, me senté en la oficina de Skyler para la actualización de la terapia de Rowan. Su terapeuta de trauma salió y se sentó frente a mí. Sacó sus notas y comenzó a repasar su progreso. Las pesadillas ocurrían con menos frecuencia ahora, tal vez una vez cada 2 semanas en lugar de todas las noches. Estaba alcanzando todos sus hitos de desarrollo a pesar de todo lo que sucedió. Su apego a mí era fuerte y saludable. Dijo que lo estaba haciendo muy bien considerando por lo que pasó. Luego dijo algo que me hizo empezar a llorar allí mismo en su oficina. Me dijo que los niños son increíblemente resistentes cuando tienen un cuidador estable y amoroso, que yo estaba proporcionando exactamente lo que Rowan necesitaba para sanar. Había estado tan asustada de haberle fallado al no protegerlo en primer lugar, al no ver lo que Silas estaba planeando, al dejar que se lo llevaran. Pero escuchar que estaba bien como su mamá hizo que algo se aflojara en mi pecho. Salí de esa cita sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Una semana después, Marlo me habló de un grupo de apoyo para padres cuyos hijos fueron secuestrados por familiares. No quería ir al principio. No quería sentarme en una habitación y hablar sobre lo que pasó, pero me convenció de que lo intentara una vez. El grupo se reunía en el sótano de un centro comunitario todos los martes por la noche. Había otros 8 padres allí cuando entré. Todos se veían cansados. Todos se veían como si entendieran. Dimos la vuelta al círculo compartiendo nuestras historias. Una mujer llamada Sara habló de su hija que fue llevada por su exmarido durante 3 meses. Dijo que tardó 2 años en dejar de tener ataques de pánico todos los días, pero que ahora estaba genuinamente bien. Tenía días buenos y días malos, pero sobre todo buenos. Su hija estaba bien en la escuela. Estaban construyendo una vida normal. Escucharla decir eso me dio algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esperanza de que algún día esto no sería lo primero en lo que pensaría al despertar, que no definiría cada momento de mi vida. Comencé a ir a ese grupo todas las semanas. En el segundo cumpleaños de Rowan, le hice una fiesta en casa de Marlo. Solo unos pocos amigos cercanos, nada grande. Compré un pastel pequeño en la tienda de comestibles y algunos globos.
Rowan se sentó en su silla alta y Marlo le puso el pastel delante. Lo miró fijamente por un segundo. Luego agarró un puñado y se lo metió en la boca. Chocolate por todas partes, por toda su cara y manos y la silla alta. Estaba riendo muy fuerte. Todos estaban tomando fotos y sonriendo. Lo observé y me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado ambos. Él no recordaba lo que pasó. Para él, fue solo un hueco en su vida temprana, que no dejaría cicatrices conscientes en su memoria. Yo llevaría los recuerdos por los dos, pero estaba decidida a que no envenenarían su infancia. Se merecía ser feliz y despreocupado. Se merecía ser solo un niño. 3 meses después, mi gerente me llamó a su oficina en el trabajo. Pensé que estaba en problemas por algo. En cambio, me dijo que me iban a ascender. Un mejor puesto con beneficios reales y un salario decente. No era nada glamuroso. Seguía siendo entrada de datos, pero con más responsabilidad y mejores horarios. Pero era estable. Significaba que podía mantener a Rowan sin depender de Marlo y Kate para siempre. Abrí una nueva cuenta de ahorros ese mismo día. Empecé a guardar dinero de nuevo. Aunque era difícil confiar en que no desaparecería. Jade me había dado consejos sobre seguridad financiera después de todo lo que pasó. Configurar protecciones y alertas que nunca supe que existían. Autenticación de 2 factores en todo. Alertas para cualquier transacción superior a $50. Una cuenta separada que requería verificación en persona para acceder. Se sentía paranoico, pero también necesario. 2 años después del secuestro, fui a mi primera cita. Skyler había estado trabajando conmigo en problemas de confianza durante meses, ayudándome a reconocer que no todo el mundo era un manipulador como Silas, que había gente buena por ahí. El hombre que estaba viendo trabajaba en contabilidad. Tenía un trabajo aburrido y un coche aburrido y un apartamento aburrido. Era perfecto. Fue paciente cuando tuve ataques de pánico. No presionó cuando necesité espacio. Fue bueno con Rowan, jugando con camiones en el suelo y leyendo libros a la hora de acostarse. No estaba lista para nada serio, pero se sintió bien recordar que podía tener una vida más allá de ser una víctima. Que podía ser una persona que salía en citas y se reía de los chistes y pensaba en un futuro. Nova me llamó una tarde de la nada. Dijo que estaba usando mi caso en sesiones de entrenamiento para nuevos agentes del FBI, enseñándoles sobre investigaciones de secuestro parental. Me preguntó si estaría dispuesta a ir a hablar con su equipo sobre la perspectiva de la víctima. Dije que sí sin pensarlo mucho. La instalación de entrenamiento estaba en un edificio del centro. 20 agentes sentados en filas mirándome. Les conté todo. Lo que se sintió al ver a Silas sostener a Rowan sobre ese balcón. El terror de encontrarlo desaparecido. Los días de no saber si estaba vivo. Trabajar con las fuerzas del orden y sentirse impotente. Recuperarlo y lidiar con las secuelas. Escucharon sin interrumpir. Hicieron preguntas reflexivas después sobre lo que ayudó y lo que no. Varios de ellos se acercaron después y me agradecieron mi coraje. Se sintió como tomar algo terrible y crear algo significativo a partir de ello, como si tal vez otras familias no tuvieran que pasar por lo que yo pasé, porque estos agentes sabrían mejor cómo ayudar. Cuando Rowan cumplió 3 años, lo inscribí en el preescolar. El primer día, tuve un ataque de pánico completo en el estacionamiento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía desabrochar su asiento de coche. Seguía pensando que alguien se lo llevaría, que volvería y se habría ido de nuevo. La maestra salió cuando me vio con problemas. Le expliqué nuestra historia. No me juzgó ni me miró como si estuviera loca. Simplemente dijo que trabajarían conmigo en un plan de seguridad. Procedimientos de registro adicionales. Una palabra clave que solo yo conocía. Se requería permiso para que cualquier otra persona lo recogiera, incluso con autorización por escrito. Después de una semana, pude dejarlo sin llorar. Le encantaba la escuela. Hizo amigos, aprendió canciones y llegaba a casa cubierto de pintura y pegamento. Verlo prosperar se sintió como una prueba de que ambos estábamos sanando, de que la vida normal era posible. 3 años después del juicio, recibí una carta sobre la primera audiencia de libertad condicional de Silas. Se me cayó el estómago al ver el sobre. Tuve que escribir una declaración de impacto de la víctima. Expliqué a la Junta de Libertad Condicional por qué no debería ser liberado. Me senté en la mesa de mi cocina durante horas tratando de encontrar las palabras. Finalmente, simplemente escribí la verdad. Cómo sus acciones destruyeron mi sentido de seguridad y confianza.
Cómo todavía tenía pesadillas sobre ese día. Cómo Rowan todavía mostraba signos de trauma temprano a pesar de que no recordaba conscientemente. Lo aterrorizada que estaba de lo que Silas haría si salía. La Junta de Libertad Condicional negó su solicitud. No sería elegible de nuevo hasta dentro de 5 años. Me sentía aliviada, pero también cansada. Cansada de que ocupara espacio en mis pensamientos. Cansada de dejar que tuviera poder sobre mis emociones. Skyler y yo comenzamos a trabajar en estrategias para dejar ir la ira que me mantenía estancada. Fue difícil. Algunos días quería seguir enojada. La ira se sentía más segura que la vulnerabilidad. Pero lentamente comencé a elegir avanzar en lugar de quedarme atrapada en el pasado. Llegué a un punto en el que podía pasar días enteros sin pensar en el secuestro. Rowan estaba prosperando en el preescolar. Yo era estable financieramente. Estaba construyendo una vida que se sentía genuinamente mía en lugar de estar definida por lo que sucedió. Marlo comentó un día que me veía más ligera, más como yo misma. Me di cuenta de que tenía razón. El trauma siempre sería parte de mi historia, pero ya no era el centro de mi identidad. Yo era una madre, una amiga, una persona con un trabajo y pasatiempos y planes para el futuro. En el 4º aniversario de la recuperación de Rowan, lo llevé al parque. Corrió directamente a los juegos, subió la escalera y se deslizó por el tobogán una y otra vez. Sin miedo, sin dudar, solo un niño normal de 4 años divirtiéndose. No tenía ningún recuerdo de Silas o Vivian. Ningún conocimiento consciente de lo que hicieron. Para él, siempre habíamos sido solo nosotros dos. Nuestra pequeña familia estaba completa. Me senté en un banco observándolo jugar y pensé en la persona que era hace 4 años. Ingenua y confiada y completamente desprevenida para lo que se avecinaba. Y la persona que era ahora, más fuerte y más sabia y más cautelosa, pero no destrozada, había sobrevivido a algo que debería haberme destruido. Y me había asegurado de que Rowan aún pudiera tener una buena infancia a pesar de todo. 6 meses después de ese día en el parque, ahorré lo suficiente para devolverle a Kate el costo de la terapia. Me presenté en su casa con un cheque y le dije que necesitaba hacer esto. Intentó negarse, pero yo insistí. Se trataba de que yo recuperara el control de mi vida. Él miró el cheque durante mucho tiempo. Luego asintió y lo tomó. A la semana siguiente, Marlo me dijo que puso cada $1 en un fondo universitario para Rowan. Ella dijo, «Eso es lo que hace la familia. Invierten en el futuro del otro». Lloré cuando me lo dijo. Kat y Marlo se habían convertido en el tío y la tía de Rowan en todos los sentidos importantes. Su apoyo hizo posible la supervivencia. Casi al mismo tiempo, el hermano de Vivian, James, envió otro cheque para la terapia y la educación de Rowan. Había estado haciendo esto durante más de un año. Al principio, me sentí culpable de tomar dinero de su familia. Pero James me explicó por teléfono que su familia también perdió a alguien por sus delirios. Ayudarnos era parte de cómo procesaban su propio dolor y culpa. Comenzamos a intercambiar actualizaciones un par de veces al año. Envió tarjetas de cumpleaños a Rowan firmadas como tío James. Era una conexión con la familia que no estaba envenenada por lo que pasó. Rowan nunca conocería a Vivian, pero podría conocer a James. Eso se sintió bien. Luego, Knox se comunicó por correo electrónico después de 3 años sin contacto. Preguntó si podía enviar regalos de cumpleaños a Rowan. Miré ese correo electrónico durante 2 días antes de responder. Skyler y yo lo hablamos en terapia. Decidí permitirlo con términos claros. Podía enviar regalos, pero nunca tendría contacto directo con Rowan hasta que Rowan fuera lo suficientemente mayor para entender la historia completa y decidir por sí mismo. Knox respondió en 1 hora aceptando los términos. Parecía agradecido de que incluso estuviera dispuesta a considerarlo. Su primer regalo llegó 2 semanas después. Un tren de madera con el nombre de Rowan tallado en uno de los vagones. Los regalos siempre eran considerados y adecuados para la edad de Rowan. Knox había construido una nueva vida en otro estado y parecía estar genuinamente mejorando. Comencé a ser voluntaria en una organización que ayuda a los padres a navegar por el sistema legal después de un secuestro parental. Usar mi experiencia para guiar a otros a través del proceso se sintió redentor, como si estuviera tomando lo peor que me había pasado y usándolo para ayudar a la gente. Los padres con los que trabajé estaban muy agradecidos por el consejo de alguien que entendía.
Hicieron preguntas que los abogados no podían responder porque los abogados no lo habían vivido. Les mostré cómo preparar declaraciones de impacto de la víctima, cómo trabajar con agentes del FBI, cómo mantenerse funcional cuando sientes que te estás desmoronando. Su progreso me dio esperanza continua. Cuando uno de ellos recuperó a su hijo, me sentí casi tan feliz como cuando recuperé a Rowan. Rowan comenzó el jardín de infancia ese otoño. Yo estaba hecha un desastre dejándolo el primer día, a pesar de que su transición preescolar había ido bien. Pero él corrió directamente al aula y comenzó a jugar con bloques. Su maestra me llamó esa tarde. Dijo que era seguro y estaba bien adaptado. Comentó lo fácil que hacía amigos y seguía instrucciones. Ella no tenía idea de lo que sobrevivió de bebé. No se lo dije a menos que se volviera relevante para su educación. Era solo un niño normal al que le encantaban los dinosaurios y construir con bloques. Esa normalidad fue la mayor victoria. Cada hito que alcanzó se sintió como una prueba de que lo superamos. Su primer día montando en el autobús escolar, su primer amigo viniendo a jugar, su primera vez leyendo un libro completo por sí mismo. Estos momentos normales lo significaban todo. 5 años después del secuestro, conocí a alguien en una cafetería. Empezamos a hablar mientras esperábamos nuestros pedidos. Me invitó a salir y dije que sí después de hacer una verificación de antecedentes. Skyler me había estado animando a volver a tener citas. Este chico fue paciente con mis respuestas de trauma. Cuando me sobresaltaba por ruidos fuertes, no preguntaba por qué. Cuando necesité revisar a Rowan 3 veces durante nuestra segunda cita, él lo entendió. También era bueno con Rowan. Jugaban a los dinosaurios juntos. Y él nunca actuó molesto cuando Rowan nos interrumpía. No tenía conexión con mi pasado. Sin lazos con Silas o Vivian ni nada de eso. Después de 6 meses, empezamos a hablar de mudarnos juntos. Estaba nerviosa por combinar hogares, por permitir que alguien se acercara tanto de nuevo. Pero también estaba emocionada por construir un futuro que fuera más que solo supervivencia. Skyler dijo, así es como se ve la recuperación saludable. Ser capaz de confiar de nuevo sin ser imprudente. Aprender a abrir tu corazón mientras te sigues protegiendo. Había reconstruido mis ahorros a casi lo que eran antes. El número en mi cuenta bancaria no era exactamente 53,000, pero estaba cerca. Estaba trabajando en un trabajo que realmente disfrutaba con posibilidades de ascenso. Mi jefe había insinuado una promoción para el próximo trimestre. Rowan estaba prosperando en la escuela y no mostraba efectos duraderos de su trauma temprano más allá de una sensibilidad menor de apego. Su terapeuta dijo que era manejable y que podría desaparecer por completo a medida que creciera. Teníamos una comunidad de amigos y familiares elegidos que nos apoyaban. Marlo y Cade, obviamente. James, que enviaba tarjetas y cheques. Las familias con las que fui voluntaria y que se convirtieron en amigas. Mis compañeros de trabajo que nos invitaban a barbacoas y fiestas de cumpleaños. La vida que tenía ahora era diferente de lo que imaginaba antes de que sucediera todo. Pero era genuinamente buena. Un martes por la noche normal, estaba haciendo la cena mientras Rowan hacía la tarea en la mesa de la cocina. Estaba trabajando en escribir sus números. Sacaba la lengua cuando se concentraba. Estaba cortando verduras para salteado. La radio sonaba música tranquila de fondo. Mi novio vendría más tarde. Íbamos a ver una película después de que Rowan se acostara. Era tan normal, tan pacífico, y me di cuenta de que era feliz. No solo sobreviviendo o lidiando, sino realmente feliz con la vida que construimos. El secuestro siempre sería parte de nuestra historia. Todavía tenía pesadillas a veces. Todavía revisaba las cerraduras 3 veces antes de acostarme, pero ya no era toda la historia. Estábamos a salvo. Éramos amados. Estábamos avanzando. Silas y Vivian nos quitaron tanto. Se llevaron mis ahorros y mi confianza y mi sensación de seguridad. Se llevaron esos 8 días en los que no supe si mi bebé estaba vivo. Pero no se llevaron todo. No se llevaron nuestra capacidad de sanar, de volver a confiar, de construir algo hermoso a partir de los escombros. Rowan levantó la vista de su tarea y preguntó qué había de cenar. Le dije salteado con pollo. Puso una mueca porque no le gustaban las verduras, pero sabía que se las comería de todos modos. Volvió a sus números. Volví a cortar. La noche se extendía ante nosotros, llena de momentos ordinarios, y eso se sintió como la victoria más verdadera posible. Bueno, ese es el gran final.
Si todavía estás mirando, tienes una paciencia impresionante. Podrías suscribirte. Ambos estamos ya muy involucrados.